¿Qué tal, gente? Seguimos en el capítulo cuarto. Ya vimos la introducción, los conceptos fundamentales de su ideología en el primer punto. Perdón por la desprolijidad. Vimos en el punto 2 los principales referentes: Lombroso, Ferri y Garófalo. Luego en el punto 3 vimos la antropología criminal y ahora le vamos a dar al punto 4 el discurso médico. Le vamos a dar al punto 5 Hispanoamérica y el positivismo. A esos dos puntos le vamos a dar. El discurso médico, Hispanoamérica no. Hispanoamérica y el positivismo, el punto 5, y al punto 6, que hablaremos de contexto histórico nacional. ¿Sí? El discurso médico, por un lado, Hispanoamérica y el positivismo, contexto histórico nacional. 4, 5 y 6. ¿Vamos? La criminología, en términos positivistas, conforme su fecha de aparición, como tal, se sustentó en la medicina legal, antropología, psiquiatría, biología y otras. Los médicos se ocuparon de dar respuestas a cuestiones médico-legales aisladas y paulatinamente fueron llamados a actuar como expertos en algunos casos, constituyéndose la función del perito como el lugar de poder el que se confundía la función de examinar y de juzgar. Esto me parece una joyita. Constituyéndose la función del perito como el lugar de poder en el que se confundía la función de examinar y juzgar. El poder del perito, ¿no? Muchas cosas para contarles sobre peritos. Simplemente les digo, hay gente actualmente privada de su libertad por pericias realizadas por personas que no poseían la calidad de peritos. No importa. No importa. Nada, pero esto del poder del perito, ¿no? El poder del perito. Y cuidado con las ciencias blandas, ¿no? O sea, con las pericias que se vinculen con ciencias blandas, por denominarlas de alguna manera, que tienen esos dictámenes o informes, cuestiones de etiquetas. Si es un informe, es correcto que no te notifiquen para controlar. Y si es una pericia, sí. No lo notificamos porque se trata de un informe. Las miserias del proceso penal de Carneluti. A través de la medicina mental se realizaron investigaciones sobre cráneos de personas en prisión, pretendiéndose encontrar ciertas particularidades.
Entre 1873 y 1875 se publicaron trabajos sobre la vida psiquiátrica del sujeto criminal y su tendencia a la locura, imbecilidad y ausencia de sensibilidad. Esto es importante destacarlo, que lo destaca Zaffaroni. Todos los estudios se realizaron en sujetos prisionalizados o prisionalizados, sí, prisionalizados en prisión, ¿bien? O prisionalizados. Captados por el sistema. Y ya sabemos a quién capta el sistema. Desde que el mundo es mundo. La estadística también fue utilizada. Fueron intentos de llegar a la solución del problema mediante el conocimiento cuantitativo del mismo. En España, las estadísticas criminales datan de 1838. En suma, se pensaba que el delito era un fenómeno que se debía a defectos físicos y mentales y que era hereditario. Hereditario. Y creo que se está hablando de hereditario, con total seguridad, hereditario en sentido estricto, como enfermedad o patología. Porque sí se podría llegar a hablar de herencia de comportamientos. Por lo menos eso indica mi experiencia, mi poca experiencia. Tales afirmaciones hoy en día no son tomadas en cuenta ante la posición de las explicaciones sociológicas que han dado acabadas respuestas al supuesto origen hereditario del delito. En este sentido, el discurso médico-psiquiátrico operó como fuente de legitimación toda vez que, afirmado en una ciencia que utilizaba el método de las ciencias duras, daba crédito de verdad a un saber criminológico que creía en una sociedad armónica como meta final. Es decir, que se afirmaba con la fuerza de la época en el orden y el progreso. Ya hablamos del orden y el progreso, sociedad armónica igual a mantener el status quo. ¿Sí? Esa es mi interpretación, ¿eh? Suena lindo, sociedad armónica. Me parece que es un eufemismo del mantenimiento del status quo. ¿Sí? De los postulados propios de la escuela positivista, indicados escuetamente en la introducción, lo que hace a los locos delincuentes, debe tenerse en consideración que el débil mental sería un tipo de delincuente y que las personas nacen débiles mentales o con una inteligencia normal. En la mayoría de las ocasiones postula el positivismo. En la mayoría de las ocasiones postula el positivismo por la falta de los factores inhibitorios sociales. Estas personas cometen los delitos peligrosos de asalto y los delitos sexuales. No tienen capacidad de prever la consecuencia de sus actos y por lo tanto la amenaza penal no tiene efectos sobre esta clase de individuo. Son personas muy sugestionables y cualquier criminal más inteligente lo puede llevar a cometer, y cualquier criminal más inteligente lo puede llevar a cometer un delito. De estos supuestos se extraen conclusiones tales como que, por ser débil mental, en los barrios donde existe una criminalidad alta, delinquen por imitación. Este párrafo es muy interesante y creo que se puede desarrollar, sobre todo el autor puede escribir otro libro. Vamos a releerlo.
En la mayoría de las ocasiones, postula el positivismo, por la falta de los factores inhibitorios sociales, estas personas cometen los delitos peligrosos de asalto y los delitos sexuales. No tienen la capacidad de prever la consecuencia de sus actos y por lo tanto la amenaza penal no tiene efecto sobre esta clase de individuo. Son personas muy sugestionables y cualquier criminal más inteligente lo puede llevar a cometer un delito. De estos supuestos se extraen conclusiones tales como que por ser débil mental en los barrios donde existe una criminalidad alta, delinquen por imitación. Muchísima tela para cortar sobre este párrafo. Recordemos que estamos en una introducción, ¿sí? Que con la profundidad que toca los temas, me parece que la calidad de introducción le queda chica. Punto 5. Hispanoamérica y el positivismo. Esta teoría, o conjunto de teorías, se desarrollaron en Europa entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX y han tenido, como veremos luego, gran influencia también en toda Latinoamérica, y no solo en la legislación, también en el imaginario de los operadores judiciales, aún hasta nuestros días, pese a las prohibiciones constitucionales. La criminología, desarrollada con posterioridad a los años 30, se irá separando de aquella escuela positiva, cuestionando en líneas generales la ideología tradicional sobre la que se basa esta corriente. En Hispanoamérica desembarcó con fuerza el positivismo criminológico hacia fines del siglo XIX, siendo importantísimas las mencionadas figuras de Garófalo, Lombroso y Ferri. La enumeración de las siguientes publicaciones permite dar cuenta de la afirmación realizada. José María Ramos Mejía publica en 1878 en Argentina Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina. Martínez Vaca y Vergara, Estudios de Antropología Criminal, en 1893. Macedo, La criminalidad en México, en 1897. Luis María Drago, Los hombres de presa, Argentina, 1898, obra que apareció un año después en Italia con prólogo de Lombroso y en 1921 volvió a ser editada como Antropología Criminal. La Sociedad de Antropología Criminal en Buenos Aires, Drago, Piñeiro y Ramos Mejía, directores. Boletín de la Sociedad Antropológica Criminal, desde 1888, Cornelio Moyano Garcitúa, Ciencia Criminal y Derecho Penal Argentino, Argentina, 1889, Delincuencia Argentina ante algunas cifras y teorías, 1905, Clovis Bevilacqua, Criminología y Direito Penal de Brasil, 1896, Afrânio Peixoto, Epilepsia y Delito, Brasil, 1897, Pietro Gori. Le dedicamos una serie de videos a Pietro Gori. Revista Criminología Moderna, Argentina. ¿Pero por qué en Argentina? Porque publicó en 1898. Bueno, me da que pensar. Francisco Veiga funda en Buenos Aires en 1898 el curso de Antropología Criminal.
Luis Montané hace lo mismo en La Habana en 1899. F. Ochoa, Estudios sobre la Escuela Penal Antropológica Venezuela, 1899. Bautista Saavedra, Compendio de Criminología en Bolivia, en 1901. Julio Guerrero, Génesis del Crimen en México, 1901. José Ingeniero funda en Buenos Aires la revista Archivos de Psiquiatría y Criminología, 1902, y en 1913 publicará el primer tratado de criminología crítica en América. José Ingenieros publicará el primer tratado de criminología clínica en América. Romenac, Los criminales en México, 1905, y Crímenes sexuales y pasionales, México, 1906. Ortiz, La criminalità dei negri in Cuba, Cuba en 1906, en la revista Archivo de Psiquiatría, y Los negros brujos, primer trabajo de una serie sobre el AMPA afrocubano. Alfaro publica Arqueología Criminal, Costa Rica, en 1906. Miranda, El clima y el delito, Uruguay, 1907, entre otros tantos. La verdad, en Buenos Aires, en 1907, Antonio Valdé, el entonces director de la Penitenciaría Nacional, propone la creación de un gabinete de psicología clínica y experimental para el estudio de las personas presas. Y luego se creó el Instituto de Criminología, teniendo a Ingenieros como su director hasta 1914. Reconozco que de la lista destaca enunciativa de autores citados, apenas escuché hablar de un 20%, así que acá podemos obtener mucho material. Mucho material. Contexto, punto 6, contexto histórico nacional. La situación histórica nacional dio base para que, como vimos, el ideal positivista calara hondo en la cultura de los sectores hegemónicos. La Argentina de fin del siglo XIX debe ser pensada como enmarcada dentro de un sistema económico en el que producía las materias primas con que se abastecería a aquellos países que las manufacturaban. Así Argentina era un país que, al decir de los sectores hegemónicos, estaba necesitado de inversiones extranjeras y mano de obra especializada y civilizada. Este consenso del sector dirigente estaba marcado a fuego por las ideas de Sarmiento, quien lanzaba la inmigración de la civilización inglesa. No sé si lo dice por acá. En tanto, en nuestras tierras no había más que barbarie de los gauchos y gaudillos, tal como lo refería en los libros como Facundo. Facundo es un libro que debe leerse, no que sugiero, debe leerse. Pero es muy largo, debe leerse. Así como te mirás 4 temporadas de una serie en Netflix en el mediodía, sustituirlo por el Facundo. Y de nuevo, Sarmiento quería inmigración inglesa. ¿Sí? Así, entrado el siglo XX, las contradicciones emergerán en esta metrópolis que creían que cada vez más rápidamente y se poblaba de inmigrantes y nativos pobres hacinados en casas ómnibus con solo una pieza para cada familia, incluso para dos. Una gran cantidad de inmigrantes españoles e italianos se agolparon en el puerto de Buenos Aires, atraídos por la posibilidad de ganar dinero para volver a su país natal. Llegaban en su mayoría solos, por lo cual la ciudad se vio invadida de hombres jóvenes solos y con vivencias laborales vinculadas a prácticas políticas, anarquismo y socialismo principalmente.
Esto constituiría el elemento básico para lo que años más tarde se constituiría como la amenaza roja. ¿Sí? Anarquistas y socialistas. Hombres solos. Puerto de Buenos Aires. Cruzamos el riachuelo, tenemos Avellaneda. ¿Cómo decirlo? En mi ciudad abundaban los prostíbulos. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Aunque un verdadero anarquista, como Simón Radovisky, no consumía prostitución. Y le achacaba a su amigo y compañero que él sí consumía prostitución, tal como Ramón Falcón. ¿Sí? Primer egresado del Colegio Militar y jefe de la Policía Federal, asesinado por Simón Radovisky, que no fue condenado a muerte por ser menor. Lo mandaron a Ushuaia, de Ushuaia se escapó, lo recapturaron. Y al defensor oficial que ejerció su cargo, tenía jerarquía militar y fue sancionado por el énfasis puesto en su defensa. Cosas. En este entramado, no, y hablaba de prostitución porque reiteradamente se veía a la prostitución como una conducta desviada, antisocial, paralela al delito de los hombres. ¿Sí? En este entramado aparece una coincidencia central que une a los sectores dominantes. La idea de ser llamado a protagonizar un momento fundacional del país en el marco de las ideas de la ciencia y progreso, pero también del miedo cotidiano ante el enemigo que han construido como obstáculo a su misión, la incorporación de inmigrantes, necesaria de acuerdo al proyecto político de construir una masa civilizada, léase ya disciplinada en términos de producción fabril, trabajadores, importaba también, de acuerdo a las condiciones temporales y políticas del contexto mundial, el ingreso de personas que se hallaban al menos levemente vinculadas a ideales reivindicativos en el aspecto laboral. Este miedo será la base con la que desde el imaginario social se comenzará a constituir la amenaza roja, o en palabras de José Luis Romero, de doctrinas exóticas y maléficas, y el coro de elogios convencionales que solía oírse alrededor del tema de los inmigrantes que venían a labrar la tierra argentina comenzó a apagarse por los recelos que suscitaban la mala inmigración, la de los extranjeros desagradecidos, que organizaban huelgas y difundían doctrinas socialistas o anarquistas. Creo que Ramón Falcón le dice a Radovisky en la cara. Malagradecidos. Esos inmigrantes que no podían ser controlados a través de un nexo ocupacional serán atravesados por los dispositivos de control social represivos y restrictivos de derechos civiles. Nexo ocupacional, ojo, por lo menos los anarquistas, hasta donde sé, eran lo que hoy se denominaría autónomos. ¿Sí?
no usaban aerosoles para pintar frentes de casas, ¿sí? Eran trabajadores, sobre todo la imprenta, que era su arma más poderosa. ¿Por qué? Porque transportaba, era el soporte de lo más importante que existe en el mundo, creo. La palabra. ¿Sí? Pero había zapateros, sastres, etcétera. En definitiva, no sé dónde estábamos. Los inmigrantes no podían ser controlados. Claro, al ser autónomos, monotributistas, no podían ser controlados. Sean atravesados por los dispositivos de control social represivos y restrictivos de derechos civiles. En definitiva, podemos afirmar que el auge del positivismo coincidió con los momentos más auspiciosos del progreso económico de los sectores dominantes de aquella Argentina, y ello influenció notablemente sobre la producción intelectual. En otros términos, la atmósfera positivista fue un epifenómeno de violento progresismo vegetativo del país. La atmósfera positivista fue un epifenómeno del violento progresismo vegetativo del país. Hay una nota al pie. Coriolano Alberini escribió esa oración que fue citada por Enrique Marín. La verdad que no sé para quién fue dirigido ese texto, pero no lo entiendo. Enrique Marín refiere en ese sentido que el reverso de este progresismo económico, el positivismo, juega el papel de garantía científica y es el derecho el que tendrá la función de irrigar el dominio de esa coyuntura social con constancia, firmeza, consistencia e incluso durabilidad. Aspectos salientes de los mecanismos punitivos utilizados por los sectores dominantes son las disposiciones legales como la ley de residencia, que lleva el número 4144, la defensa social 7029 y las sucesivas y prolongadas declaraciones de estado de sitio. Así las cosas, podemos afirmar que un aspecto central de la cuestión social data en Argentina, principalmente en Buenos Aires, en la primera década y media del siglo XX. Ha sido la proliferación de estos mecanismos de control social en el marco del sistema penal a fin de disciplinar a una gran cantidad de individuos que se pensaba como peligrosa. Refiere Zaffaroni respecto a las relaciones de poder en la consolidación del discurso criminológico moderno, momento del positivismo, que la ciencia central decimonónica mostraba cualquier intervención protagónica de las turbulentas masas populares centrales como la irrupción de una fuerza criminal peligrosa, agregando, y
la de las masas populares periféricas, como la demostración de la barbarie y el salvajismo. En 1933, Aftalión y Alfonsín entienden que se inicia la segunda etapa de la historia de las instituciones penales argentinas, con la sanción de la ley 11.833, caracterizando dicha etapa como la de racionalización legal. Y hacemos un punto acá, ¿sí? Y ahora, ya terminando con el capítulo, vamos a entrarle al punto no, no. Vamos a seguir un poco con el punto 7, ¿sí? Producción positivista nacional. A la par del crecimiento de la población en Buenos Aires, la percepción médica de los problemas sanitarios tomará un lugar central como forma de control y vigilancia. Problemas sanitarios. A partir de allí aparecerá el discurso higienista, constituido por el ideario positivista del progreso. Foucault habla en Vigilar y Castigar, o no recuerdo si Zaffaroni en las Penas Perdidas, de la función que cumplían los puestos sanitarios. No, creo que Foucault en Vigilar y Castigar, me parece. Casi seguro. En busca de las penas perdidas, creo que se llama el libro de Zaffaroni. A partir de allí aparecerá el discurso higienista constituido por el ideario positivista del progreso. Con el higienismo, como expresa Besetti, la burguesía encuentra las condiciones para erigir una nueva figura de reformador social, ungido por las ciencias y las ideas filantrópicas y los ideales filantrópicos. La figura del médico se transforma en un político médico. Subrayen. La figura del médico se transforma en un político médico, con una marcada identidad de lo social, en lucha constante contra lo que se constituya desde el discurso hegemónico como los demonios de turno, al decir de Zaffaroni, a saber, inmigración, locura, anarquismo, vagancia, miseria y demás degeneraciones existentes en el marco del país. Repito lo que decías, lo que dijo, o decía, lo que dijo Zaffaroni. Inmigración, locura, anarquismo, vagancia, miseria y demás degeneraciones existentes en el marco del país. La higiene pública será así el signo del avance de la civilización. Marisa Requiere es el apellido, dice que la figura del loco ocupó un protagonismo indiscutible en la sociedad y aparece conjuntamente el miedo a la locura. Por eso se trató de separar a los alienados del resto de los enfermos en los hospitales generales. La creación de los manicomios de la capital responde a esta política de división de los enfermos, que se mantendrá por varias décadas. Requiere, se pregunta en la línea indicada. Qué linda expresión, línea indicada. ¿Cómo se entiende la ecuación alienismo-espacio manicomial? ¿Se llega en algún momento definitivamente a organizar este espacio? ¿Se define una doctrina a seguir, un fundamento? A ello indica que sí, que de alguna forma los cambios fueron explícitos y duraderos. A partir de allí da cuenta del momento en que Meléndez se hizo cargo de la dirección del Hospital de Hombres, proponiendo la doctrina y la tecnología del alienismo, inspirado en Pinel y Esquirol. Por otra parte, en los anales de biotipología, eugenesia y medicina social del Dr. Rossi,
el doctor Rossi explica que el problema de la psicosis ha recrudecido en estos últimos años en nuestro país, que era un virus, como lo ha puesto de manifiesto, entre otras instituciones, la Liga Argentina de Higiene Mental y el propio Instituto de Biotipología, por intermedio de sus organismos de asistencia social. Obligan a enfocar los postulados del mecanismo para que los estudiosos en general y el cuerpo médico en particular colabore con el máximo de su eficacia, toda vez que se trate de remediar por el camino de la profilaxis la enorme difusión de las neurosis y las psicopatías, entre otros. Concluye la autora mencionada. Yo acá abro paréntesis. Yo no sé absolutamente nada de psiquiatría. Pero creo, y estoy convencido, que los médicos psiquiatras tienen un cajón desastre, ¿sí? Denominado esquizofrenia. Yo conozco, no sé, 10 personas diagnosticadas con esquizofrenia. No se asemejan en nada, en absolutamente nada. Tal vez sea de una ignorancia completa lo que estoy diciendo. Pero representa un saber vulgar, una opinión, ¿sí? No importa. Concluye la autora mencionada que la razón y la sin razón, la enfermedad, las degeneraciones y sus males son algunos de los tópicos que organizan un tema central sintetizado con las palabras asistencia manicomial. La locura y la salud adquieren una dimensión pública que requiere una activa participación del Estado para realizar los diagnósticos y proponer las soluciones, empleando siempre el lenguaje del orden y progreso. Recuerden la bandera de Brasil. Y lean un poco de sociología, si quieren. El loco, como los alienistas, no existieron solos. El loco, como los alienistas, no existieron solos. Reflejaron a los que tenían trato con ellos y al mismo tiempo influencia. Encarnan y transforman simbólicamente los valores, las aspiraciones del Estado nacional, de la sociedad y de los grupos de poder. En este sentido, debemos entender que el modelo asilar, si bien fue puesto en práctica según las líneas interpretativas europeas, al igual que las técnicas de tratamiento de la alienación, se constituyeron en el ideario de la naciente organización psiquiátrica. De esta forma, con los sectores que hegemonizaban el ejercicio del poder desde el Estado como actores principales, pretendiendo plasmar su visión ideológica política, pero con el hacinamiento, la falta de médicos especializados y las contradicciones dentro del mismo círculo de profesionales. El resultado fue obvio. La internación se convirtió en un depósito de seres humanos. Ya no algo resaltador. No sé, escriban en un Word coloquen el tamaño de letra más grande que les permita la hoja. Si tienen impresora color, utilicen el rojo y escriban: la internación se convirtió en un depósito de seres humanos. Impriman y pongan en la heladera.
o en un lugar donde se aseguren que puedan verlo y recordarlo todos los días de sus vidas. Requiere... esto yo ya lo leí. Allí se los sometía a la mala alimentación y al hacinamiento, y no tardaban en hacerlos desaparecer detrás de la imagen de la locura. La miseria encerrada se convirtió en una herramienta central para aquellos sectores que, imbuidos en los idearios de orden y progreso, creían que esa era una forma de suprimir la indigencia, el crimen y las manifestaciones ideológicas que no fueran conservadoras. ¿Cómo va cerrando todo, no? Ojo, Lombroso, Ferri, Garófalo, honestidad intelectual, ¿eh? Ahora, quienes utilizaron y aplicaron esos métodos no tenían una finalidad honrada, por decir algo. En definitiva, la ideología positivista basada en la lógica de la guerra, de un enemigo que es creado y colocado fuera de la sociedad, que debe defenderse con cualquier arma, ha calado tan profundo que atraviesa las instituciones y ha atravesado el siglo. Aún hoy, este sistema de derecho penal propio de un Estado policial, al decir Zaffaroni, se debate en la legislación y en la práctica cotidiana. Dice Jorge Selassie, es en este contexto que debemos estudiar la contribución de las higienistas al desarrollo de una sociedad disciplinaria. Foucault explicó que uno de los primeros procedimientos de la disciplina es fijar la disciplina. El procedimiento de la disciplina es fijar. La disciplina es un procedimiento de antinomadismo. La disciplina es un procedimiento de antinomadismo. Pero en Argentina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la disciplina de la higiene sirvió para ejercer la vigilancia de un nomadismo que no podía ser refrenado porque hacerlo hubiera significado inmovilizar una fuerza laboral y una mano de obra a la que era precisamente la movilidad la que la hacía competitiva. Y la competencia para los trabajos mantenía bajos los salarios. ¿Sí? La competencia por los trabajos mantenían bajos los salarios, oferta-demanda. Ahora sí, le vamos a entrar en el capítulo 8 en el próximo video, principales referentes nacionales. ¿Sí? Y creo que la legislación argentina en el punto 9 del periodo. ¿Sí? Y unas conclusiones. Así que va a ser cortito, pero muy interesante.